Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Radio Conciencia Top New de Argentina. Este es el programa Medicina para el Alma. En esta ocasión, dirigido por Edwin y Esmeralda Aguilar Sánchez. Estamos muy contentos, muy alegres, pero muy bendecidos y agradecidos con Dios porque vamos a tocar un tema muy importante. Hemos traído una secuencia poco a poco, paso a paso, para que juntos aprendamos. Edwin, muy buenas tardes. Buenas tardes y bendiciones a todos, y otra vez más le doy gracias a Dios por habernos permitido tener este tiempo otra vez más en Radio Conciencia Top New de Argentina, porque es un privilegio muy grande poder alcanzar las almas que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, a la salvación que Él nos trae, y el amor que Él nos tiene para nosotros. Así es que bendiciones una vez más y saludos también. Bueno, como les decía, vamos a tocar un tema bastante importante, como se llama el perdón. Edwin, ¿qué nos puedes decir así a grandes rasgos? El perdón, ¿qué sientes tú cuando escuchas esa palabra, el perdón? El perdón es algo bien poderoso que nosotros necesitamos hacer hacia los que nos ofenden, por las razones de que es un requerimiento que Dios y Jesús nos hace por medio de ser, por ser hijos de Dios. Y entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta, de que necesitamos nosotros perdonar para que nosotros seamos perdonados también. Exacto, porque ahí vamos una fusión, un mano a mano, por decirlo así, ¿verdad? No solamente nosotros perdonar a quien nos ofende, sino también pedir el perdón nosotros a las personas que hemos ofendido, a las faltas que hemos cometido y sobre todo ese perdón de Dios, ¿verdad? Y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Ya vamos a ir desmenuzando poquito a poco este tema muy interesante y muy fundamental. Dice de que el perdón, esto es un aspecto fundamental en la vida cristiana y en la vida secular de igual manera, ¿verdad? Entender y practicar el perdón no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Estaremos en esta ocasión mencionando algunos aspectos importantes. Así juntos podremos entender cómo podremos perdonar en casa, en el trabajo, en la iglesia y a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en la definición así también que manejamos del perdón, esto es un acto voluntario de liberación en el que una persona decide dejar de sentir resentimiento, rencor o ira hacia alguien que ha causado algún daño, injusticia o dolor. Implica renunciar al deseo de venganza y buscar la paz interior. El perdón no justifica ni excusa las acciones que causan el daño, pero permite que la persona afectada pueda sanar y seguir adelante sin llevar el peso de la amargura. En sí el perdón es quitar la culpa de alguien, enviar, remitir, liberar o conceder gratuitamente. Esto es gratuitamente, como siempre lo hemos mencionado, de esas cosas que nosotros recibimos de parte de Dios. Esto es una remisión ya con por decir, una pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente, ¿verdad? Estos son los términos que nosotros manejamos así a nivel de nuestra vida secular, ¿verdad? Pero también tenemos la definición bíblica del perdón. No sé si quieras mencionar algo referente a los conceptos que manejamos en nuestra vida regular, en nuestra vida cotidiana,
del por qué el perdón, Edwin. Pues cuando venimos a Jesús por medio de su llamamiento y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Empezamos una vida nueva, una nueva vida con Dios y venimos siendo como niños, aprendiendo y a seguir a Jesús, y tratamos de llevar una nueva vida y también nos ponemos a leer la Biblia y nos hacemos más espirituales, más en comunión con Dios, conforme a nuestra obra, fe y oración dentro del ministerio de Dios. Uh-huh. Sí, y vamos a mencionar que la definición bíblica del perdón dice que esto significa liberar una deuda o cancelar una ofensa voluntariamente, aunque la otra persona no lo merezca. La raíz hebrea salak y la griega apiemi implica dejar ir, soltar, enviar lejos. Y vamos a tomar como siempre como referencia un versículo bíblico, y en este caso vamos a leer desde el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13, y dice de esta manera: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos da mucha enseñanza, ¿verdad? Por el hecho de que en las Escrituras, como yo lo he mencionado muchas veces, está la respuesta, está el manual de vida para nosotros tener una vida muy, muy fructífera, ¿verdad? Y sustentarlo con la palabra de Dios prácticamente es invitarles a que lean ese libro sagrado, donde hay mucha, pero mucha ayuda en todos los sentidos, ¿verdad? Y también podemos preguntarnos por qué debemos perdonar. Y yo me lo he preguntado muchas veces. No sé si tú te lo has preguntado, Edwin, alguna vez. Sí, me lo he preguntado alguna vez y lo he pensado, y es una cosa no tan fácil, porque llevamos mucho daño dentro de nosotros y se nos empieza a acumular poquito a poco, y entonces ya cuando nos damos cuenta ya estamos en una amargura, en un odio, resentimiento que tenemos hacia también al mundo entero, puedo decir, porque nosotros no los podemos ¿cómo decir? Consolar nosotros mismos, porque no sabemos cómo, no encontramos esa salida. Exacto. Y bueno, así también yo podría agregar de que el por qué debemos perdonar. Lo dijimos hace un momento, que es una decisión voluntaria y consciente que nos ayuda a liberar sentimientos negativos, como lo dijiste tú, Edwin, como ese dolor, amargura, enojo, y eso que lo vamos acumulando prácticamente vuelve a crear lo que viene siendo una vida frustrada, ¿verdad? El perdón es una decisión voluntaria que tenemos el privilegio de poder tomarlo el día de ahora, si no lo hemos tomado, ¿verdad? Es una acción, es una decisión, y no esperemos a la persona que nos ha ofendido se arrepienta. Nuestro trabajo es perdonar sin esperar nada a cambio. Perdonar es posible por medio del poder de Dios, que nos capacita para perdonar, es Él. Pero debemos tomar en cuenta que la decisión de hacerlo es nuestra. Y creo que todos en la actualidad tenemos ese punto, ¿verdad? De que necesitamos perdón,
necesitamos perdonar y para que todos nos perdonemos y estemos libres de sentimientos negativos. Mencionan las literaturas de tanto libro y de tantos estudios, menciona 3 formas de perdón. Dice, el perdón que le pedimos a alguien que hemos lastimado, y es cuando nosotros decimos, perdónenme. El segundo es el perdón que nos pedimos por haber sido despiadados con uno mismo. Y es cuando nosotros decimos, alma mía, perdóname. Y el tercero que menciona es el perdón que le otorgamos a otro sin necesariamente exculparlo, pero sintiéndonos liberados de toda amargura y decir, te perdono. Sé que no es una palabra fácil, como tú lo dijiste, Edwin, y definitivamente pues es bueno que ahondemos en este tema porque hay muchos aspectos que valorar. Por ejemplo, cuando también mencionamos los 4 tipos de perdón, el sobrenatural, que es el divino, el religioso, el social y el autoperdón. Estos están estrechamente relacionados entre sí y todos son necesarios para una experiencia plena del perdón. Cada uno obviamente se analiza en diferentes ramas de nuestra vida cotidiana. Y bueno, vamos a medio dar un pincelazo de cada uno de ellos porque es extenso lo que podemos compartir de ello, pero ¿qué más nos puedes decir tú, Edwin? Pues cuando estamos creciendo en el ministerio, empezamos a obrar y nos alimentamos de su palabra, aumentando nuestra fe espiritual, cuando somos perdonados, Dios nos libera y tenemos paz para con Dios. Y dice las Escrituras que por medio de Jesús somos perdonados y tenemos paz y acceso al lugar santísimo para poder hablar directamente con Dios. Leyendo las Escrituras en Mateo, Jesús da el sermón en una montaña, en el capítulo 5 de Mateo, en los versos 43 al 48 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En la mayoría de veces cuando un creyente le trae la palabra a una persona no creyente, él le pregunta si conocen de alguna enseñanza de Jesús. En este pasaje de Jesús que dice que debemos de amar a nuestros enemigos, estas enseñanzas han conmovido a todos porque un cristiano que perdona a su enemigo refleja el amor de Dios y viene a ser un verdadero hijo de Dios y no solo un seguidor de Dios, de Jesús. El perdón es un acto poderoso que uno tiene que tener mucha valentía a soltar todo tipo de amargura, rencor y odio hacia la persona que nos ha hecho mucho daño. Sí, tienes razón. Y fíjate que me gustaría mencionar
sobre el perdón divino, ese perdón que solamente lo podemos recibir de Dios. Ese perdón sobrenatural es aquel que proviene directamente de Dios y que se manifiesta a través de su gracia divina. Ese tipo de perdón trasciende las capacidades humanas, ya que esto es un don que Dios otorga a las personas, ¿verdad? Permitiéndoles experimentar una liberación espiritual y una reconciliación plena con Él. Y hay algunas características de este perdón que nosotros podemos tener muy presente y que necesitamos saber. Este perdón de Dios es incondicional, no depende de nuestras acciones o méritos. Dios ofrece su perdón a todos aquellos que nos arrepentimos sinceramente y que buscamos su misericordia. De igual manera es recordar que una de las características del perdón de nuestro Padre es un perdón completo. Dios no tiene límites. Él borra completamente nuestras transgresiones, no guarda rencor ni recuerda nuestros pecados. Eso es muy importante. Y el tercer aspecto que a mí me encanta mucho es el transformador. El perdón de Dios nos va haciendo de manera sobrenatural una transformación. Vamos experimentando una renovación interior que nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Y eso es hermoso. Al igual manera, cuando el cuarto aspecto de este perdón de Dios, que es una fuente de paz y libertad, este perdón que Dios nos ofrece nos libera de la culpa y nos proporciona una paz profunda que solo Él nos puede ofrecer. Eso es estar en paz con Dios y con nosotros mismos, y eso prácticamente solamente nuestro Padre nos puede dar. En la Biblia aparecen muchos ejemplos y creo que tú has leído varios, ¿verdad, Edwin? Y de hecho, pues me gustaría mencionar uno. La parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Esta parábola creo que todos la hemos escuchado en algún momento e ilustra cómo el padre perdona incondicionalmente al hijo que se había alejado y malgastado su herencia. Este acto refleja el amor y el perdón sobrenatural de Dios hacia nosotros. Porque nosotros somos como ese hijo pródigo que Dios nos da una herencia. Cuando nosotros nacemos, Dios nos entrega un mundo por completo, intacto, bello, para que nosotros no necesitemos nada. Pero ¿qué hacemos al ir transcurriendo los años ya en conciencia? Nosotros tomamos libre albedrío. ¿Y qué es lo que pasa? Nos gastamos la herencia divina que Dios nos dio. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre? Él nos recibe cuando nos ve acabados, frustrados, terminados, hundidos en el fango. ¿Qué Él hace? Él nos recibe tal cual en la parábola del hijo pródigo. Él no nos rechaza, al contrario, Él nos perdona, nos libera, y dice la misma palabra, que su perdón, cuando Él nos perdona, es por completo. Y Él ya no se acuerda de lo pasado, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Entonces, a veces hay muchas cosas que vienen a mi mente mientras preparamos este tema. Y una de las cosas que yo me detuve un poquito a bastante analizar también es cómo experimentamos este perdón de Dios. Y es prácticamente reconocer la necesidad de Dios, aceptar que somos imperfectos y que necesitamos la gracia divina para ser perdonados. También saber que necesitamos arrepentirnos de sincero corazón, expresar un pesar genuino por nuestros pecados que hayamos cometido y un deseo de cambiar honesto, ¿verdad? Como lo hemos venido viendo en los anteriores temas, ¿verdad, Edwin? Así es. Ajá. Y también, Sí, dime. Síguele tú. Ok, también la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es creer en el sacrificio de Jesús como el
como el camino para recibir el perdón de Dios. Recordemos su muerte y resurrección. Esto nos abre la puerta a la reconciliación con el Padre, es verdad. Y también uno de los cuarto aspecto cómo podemos experimentar este perdón es a través de la oración y la confesión. Hablar con Dios, contarle todo lo que nosotros hemos hecho y decirle: Padre, aquí están estos pecados míos, y pedirle perdón, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces que a veces nos da vergüenza experimentar esa parte de orar al Padre, de hablar con nuestro Padre, pero es hablar como cuando hablamos con un amigo, con una amiga, y que nos escucha, y de tal manera recordar que Dios no nos va a juzgar, al contrario, Él nos va a entender y nos va a dar esa absolución de esos pecados para que nosotros continuemos viviendo en una gracia divina. El perdón sobrenatural, este perdón prácticamente es un regalo inmerecido, diría yo, Edwin, que Sí, Dios así nos es. concede, ¿verdad? A todos, a los que nos acercamos a Él con corazón humilde, porque cuando tenemos un corazón orgulloso, arrogante, ¿qué es lo que sucede, Edwin? Pues no los permite, a tomar ese paso, Ajá, avanzar. exacto, exactamente. Y esa es una muestra del amor infinito de Dios, que nos invita a una relación renovada y eterna con Él. Así es. Definitivamente también bueno, podemos continuar con eso, pero ¿quieres agregar algo, Edwin? Sí, pues el perdón es algo sobrenatural, así como tú lo estás poniendo y exponiendo, porque pues viene de Dios, ¿verdad? Porque nos conecta con el corazón de Dios, ¿verdad? Amén, Es que podemos decir que amamos, podemos decir que amamos a Dios, pero si no perdonamos a la persona que nos ofende, estamos perdidos. No, nos encarcelamos en nuestro ego, en nuestro enojo, nos llenamos de amargura, nos lleva a enfermarnos y nos conlleva también a nuestra muerte espiritual. Ya no somos del mundo, sino que somos de Dios. Por eso debemos perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Si no perdonamos a nuestros ofensores o a los que nos ofenden, no vamos a poder continuar. Nos vamos a llenar de muchos males que nos costaría nuestra salud. Nuestro bienestar se empieza a deteriorar y nos causaría deteriorar y nos causaría enfermedades a nuestra persona, nuestros órganos vitales como el corazón. Podemos llenarnos, podemos adquirir enfermedades como cáncer o variedades de padecimientos y no vamos a poder sanar si no perdonamos. Es difícil, es bien difícil de perdonar y liberar al que nos ofendió, pero nos enferma al no perdonarlo. Y si no perdonamos, nos llevaría a una muerte espiritual. Exactamente, y tienes razón, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros en conciencia quiere morir espiritualmente, porque aunque muchos en la actualidad se enfocan mucho en que somos libres y que tenemos una vida libre y todo lo demás, pero muy adentro de su corazón sabemos que si nosotros morimos espiritualmente, no vamos para ningún lado. Y es ahí donde nosotros necesitamos recuperar el camino, esa puerta, como dice lo que hablamos hace un momento, que solamente Jesús es la puerta exactamente para poder llegar a la reconciliación con nuestro Padre. Muchas veces
bueno, en la actualidad nosotros estamos, como por decir, ignorando lo que es el perdón religioso. Y este prácticamente es un aspecto bien esencial en las prácticas y doctrinas de muchas religiones, ya que refleja los valores de compasión, misericordia y reconciliación que son centrales en la fe. En este tipo de perdón eh, eh, se experimenta y se otorga dentro de un contexto de una comunidad religiosa y se fundamenta en las enseñanzas y principios de cada congregación, ¿verdad? Lo menciono por el hecho de que nosotros, y como muchas personas en el mundo, somos parte de una congregación y de cara sentimos la necesidad de que hay dolencias dentro de nuestro círculo de religión o de nuestra congregación o como usted le quiera llamar, ¿verdad? En sí, definitivamente vamos creando mucho dolor, resentimiento y al mismo tiempo tenemos que buscar subsanar esa parte. Las características prácticamente, pues sabemos que un perdón religioso se basa en la doctrina que cada quien tiene. Luego también acordémonos que esto es de manera comunitaria, porque esto es a nivel general, es una comunidad que mantiene ciertas reglas y que hemos fallado, que hemos infringido. Al mismo tiempo también este perdón religioso nos va a transformar, va a ayudar también a la reconciliación. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para poder tener este perdón? Prácticamente en algunos textos menciona el sermón del monte, cuando Jesús enseña a sus seguidores a perdonar a otros como parte esencial de la vida. Enfatizando pues que el perdón es necesario para recibir el perdón de Dios. Esto lo podemos profundizar en Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15. Y también podemos, como por decir, cuando asistimos a un culto dominical o a las reuniones de cada congregación, prácticamente nosotros podemos ser parte de ese momento donde podemos nosotros identificarnos con un momento en intimidad con nuestro Dios por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de aquello que nosotros nos inspire a poder confesarle al Señor nuestras faltas dentro de lo que es nuestro medio social en el que estemos expresando por decir, nuestras prácticas de servicio al Señor, ¿verdad? También nosotros necesitamos saber que por ahí tenemos a un perdón social. Ese perdón social prácticamente esto es como para cuando tenemos cuestiones de índole colectivo. Por ejemplo, en nuestros lugares donde nosotros vivimos, muchas veces cuando alguien es parte de una política de cierto lugar o del país, prácticamente sabemos que dentro de todo eso hay cosas que se van creando también, inconsistencias y pecamos, nos ofendemos y creamos muchas cosas que al final necesitamos un perdón social. Y de la misma manera, ¿cómo lo vamos a ir subsanando? Es por medio del diálogo, por medio de una reconciliación, por medio de juntas colectivas y exponer todos los casos que nos adolecen, ¿verdad? Es bueno mencionarlo por el hecho de que en la actualidad no existe ese tipo de reconciliaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad demasiado absoluta en donde cada quien toma decisiones por todos. Y esto definitivamente creo que es tiempo de que nosotros demos la pauta a un cambio también. Y llegamos a lo que es mencionar el autoperdón, es decir, perdonarnos a nosotros mismos. Este autoperdón es un proceso muy íntimo y personal que implica aceptar y liberar la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza que uno puede sentir hacia sí mismo por errores o acciones pasadas.
es en una forma de reconciliación con uno mismo que permite la sanación interior y el bienestar emocional. Y algunos aspectos de este perdón es la aceptación, luego la compasión hacia uno mismo, la responsabilidad, la transformación, libertad emocional, y todo esto prácticamente es como por decir un repaso de lo que hemos venido viendo en estos capítulos anteriores y cómo nosotros podemos practicar el autoperdón. Es como por decir, reflexionar sobre nuestro error, ser honestos y sinceros, como decir, yo puedo escribirme una carta a mí misma, dándome el récord de aquello que yo he cometido. Y luego, ¿qué pasa con esto? Prácticamente exponérselo al Señor, a nuestro Padre Celestial, pedir que nos perdone y también podemos tener tiempos de meditación, de oración, para poder llegar a tener un mejor resultado. Y pues en muchas ocasiones hemos dicho que si usted a veces necesita ayuda o nosotros necesitamos ayuda, no tengamos pena de poder recurrir a muchos personas que a nuestro alrededor pueden estar preparados y que nos ayuden a poder buscar un perdón por sí mismo y que no nos dé vergüenza, ¿verdad? Pero aún así recordar que nuestro mejor consejero, lo vimos el capítulo pasado, ¿quién es, Edwin? Nuestro mejor consejero. Nuestro mejor consejero es nuestro Señor Salvador Jesús. Exacto. Y hoy sí, mira, hoy sí te sacaste 10 porque te acordaste de ese aspecto bien importante. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Pues sí, por nuestros pecados Jesús fue mutilado y llevado a la muerte de cruz, porque teníamos enemistad con Dios, y Jesús nos dio la paz para con Dios, y ahora venimos siendo amigos de Dios, así como Abraham, que él hablaba con Dios con aquella confianza porque él hacía la voluntad de Dios. Y también nosotros podemos llegar a Dios en confianza directa al lugar santísimo y hablar con él. En Mateo capítulo 18, 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En mucho tiempo atrás se perdonaba con límite. La primera, la segunda y tercera ofensa eran perdonadas, y a la cuarta vez ya podías tener rencor y no perdonar a aquella persona. Pero en mi criterio personal, Pedro, queriendo dar el ejemplo, le dice hasta 7, pero Jesús le dice sino que hasta 70 veces 7. Un perdón indefinido, sin límites, así como Dios nos ha perdonado, porque aunque somos perdonados, aún seguimos pecando en esta vida, porque todo es un proceso para seguir perfeccionando nuestra fe y caminar con Dios. Y seremos recompensados según nuestras obras, así como dicen las Escrituras. Amén. Y sí, fíjate que definitivamente yo creo que todos necesitamos tomar nota el día de ahora por esos aspectos que nos has ayudado a aclarar bastante. Y bueno, pues terminando de mencionar de que el perdón es bien esencial para una vida emocionalmente saludable. Es decir que nos permite vivir con paz, con amor propio y a plenitud. Creo que eso nos conlleva a tener muchos frutos, ¿verdad? Y que nacen sentimientos nuevos y la mirada de nosotros como seres humanos se clarifica, desaparecen los prejuicios y
y podemos ver que a los demás como realmente son, ¿verdad? Porque es bueno cuando nosotros descubrimos y valoramos las cualidades de las demás personas. Y hasta entonces nosotros podemos decir que todo eso estaba oculto. Y nosotros no lo podíamos ver porque teníamos el pecado, teníamos ese prejuicio en medio de nosotros que nos evitaba poder mirar todas esas atribuciones, ¿verdad? Y bueno, recordarnos también que el orgullo es la principal causa que impide el perdón y la reconciliación. El orgullo es del cual nosotros necesitamos irlo desechando prácticamente y que Dios haga la obra en esos días, que uno tenga comunidad con el Señor, una oración, un tiempo de conexión, pedirle al Señor que el orgullo nos lo quite, por el hecho de que ese nos impide a que nosotros lleguemos al perdón y a la reconciliación, ¿verdad? Bueno, Sí, después de lo que había hablado, pues Jesús les da una enseñanza a los apóstoles, a sus discípulos, de los dos deudores, que también lo encontramos en Mateo 18, del versículo 23 al 35. No lo voy a leer porque es muy largo, pero se trata de donde un rey quiso poner a sus deudores a cuenta, y el primer deudor fue traído al rey porque debía como 10,000 talentos, que en nuestra actualidad podrían ser más de 100 millones de dólares. Y como no podía pagar el rey quería vender todas las pertenencias del deudor y también a su familia. Entonces el primer deudor le suplicó de rodillas al rey que tuviera paciencia, le dice que se lo pagaría todo. El rey, teniendo misericordia de aquel siervo, le perdonó la deuda y lo soltó y lo liberó. Pero cuando el primer deudor fue soltado, se encontró con un consiervo de él, que viene siendo el segundo deudor, ¿verdad? Él le debía dinero al primer deudor y le debía 100 denarios, que ni siquiera llegan a ser unos $200 en nuestra actualidad. Entonces, le ahogaba el primer deudor, le ahogaba a su consiervo diciendo: págame lo que me debes, le decía, ¿verdad? Y el segundo deudor se puso de rodillas a sus pies y le pidió paciencia también, que él le iba a pagar todo, ¿verdad? Pero el primer deudor no le tuvo misericordia y le mandó a encarcelar. Luego las otras personas que miraban lo que estaba pasando o sucediendo fueron con el rey y le contaron lo que este primer deudor hacía con su consiervo. Entonces el rey mandó a llamar al primer deudor y le dijo: siervo malvado, le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, le dice. Y le pregunta: ¿no debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, ya enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda, lo que debía. Y Jesús después les dice a sus discípulos: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Al perdonar nos lleva al no perdonar nos lleva a un mal camino y no podemos reflejar el amor de Dios en nosotros. Hay personas que se
se han querido quitar la vida porque están llenas de sufrimiento emocional y no encuentran la salida de su odio y rencor que siguen teniendo, porque se les hace muy difícil perdonar a alguien que por mucho tiempo les pudo haber dado mala vida, y no pueden perdonar a su ofensor por el odio y rencor que les duele en su corazón. Aún los doctores recomiendan perdonar, porque si no se enfermarían y se encarcelan en su propio dolor. Ya hemos sido perdonados, y hemos visto que aunque somos víctimas de personas que nos dañaron, somos pecadores, y por eso somos deudores, porque todo se lo debemos a Jesús, que nos perdona, y por su llaga y su sangre que derramó por nosotros, Él nos dio nuestra salvación y paz para con Dios. ¿Verdad? Así es que si no perdonamos, pues como lo vuelvo a repetir, podemos morir espiritualmente. Sí, exacto. Y bueno, yo creo que podríamos pasar muchas horas acá hablando sobre el tema, pero vamos a ir concluyendo en lo que viene siendo. Yo necesito que recalquemos ahora en nuestras notas que el perdonar no es algo que ocurre solo una vez. Tú, Edwin, lo dijiste que era 70 veces 7, ¿verdad? Es decir, siempre. Y esto no es como por decir, ahora lo hago, mañana no, o si quiero, mañana no, sino que esto es una práctica continua. Esto cultiva la mentalidad de liberar el resentimiento en nuestra vida diaria, dejándonos ir por esos pequeños agravios y frustraciones que a medida van surgiendo en la vida cotidiana. Como en cualquier otro ámbito laboral, iglesia, vecindad, qué sé yo, ¿verdad? Cuanto más lo practiquemos, más natural se nos va a volver el perdonar. Y muchas veces creen que nosotros no tenemos esa dificultad para perdonar. Y yo les quiero decir el día de ahora, sí cuesta perdonar, porque el orgullo está latente ahí, y definitivamente ya como testimonio personal, decirles de que en mi caso ha sido bien difícil aprender a perdonar. Partes de mi vida que fueron llenas de dolor y resentimiento. Sé que a mí me costó mucho llegar al punto de perdonar a la persona que abusó en mi niñez. Y es algo que el día de ahora sé que lo perdoné y me liberó de esa gran carga. Siguiente, he perdonado a personas que me hicieron daño en mi juventud emocionalmente, y las he perdonado, y el día de ahora siento libertad, porque esos daños fueron totalmente decisivos en mi juventud. He perdonado, en muchas ocasiones lo he dicho, el desamor que sentía yo de parte de mi mamá, y ese desamor que a veces sentí de mis hijas, lo he perdonado. Ya no es algo que me frustra, que me hunde en el dolor, porque yo ya perdoné. Dios me ayudó a perdonar esa parte. Y de igual manera, sé que me costó mucho llegar al punto de perdonar todo eso que pasamos como matrimonio. Infidelidades, irresponsabilidades, y no solamente de parte mía, sino que también de parte de la otra persona. Y el día de ahora, yo con toda la salvedad del caso les puedo decir de que cuando uno perdona y hace exactamente la misma enseñanza que Dios dice, que Él nos perdona y Él olvida. Si Él lo hace con nosotros, nosotros necesitamos hacerlo también.
Y así vamos aprendiendo a vivir en paz y de una manera muy, pero muy definitiva en la plenitud que Jesús quiere para nosotros. Si nosotros decimos, te perdono, pero no olvido, ahí sí estamos mal, porque entonces no estamos haciendo nada. El día de ahora yo le invito a reflexionar profundamente sobre el perdón y perdonemos para que nosotros seamos perdonados. Sí, en los tiempos no tan antiguos, pero en los tiempos de que vivió Jesús, los romanos eran muy brutales para los criminales, y cuando un criminal mataba a una persona, al criminal lo ataban con un alambre de púa. Ponían al homicida y al cadáver, la víctima del homicida, juntos cara a cara, y los ataban con ese alambre, y al cadáver del homicida, para que las heridas que causaban las púas contaminaran y contaminaran al homicida, y con la descomposición del cadáver contaminaría al homicida, y lo tiraban al calabozo para que muriera, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, en guardar rencor a una persona, se nos cuenta como asesinos, y llegamos a ser atados con nuestra víctima, y nos damos cuenta que nos estamos contaminando nosotros, porque de alguna manera seguimos atados a esa persona. Pero solo en el nombre de Jesús nosotros podemos tener ese valor de poder liberar a nuestro ofensor, para que seamos librados también nosotros. Debemos perdonar. Yo sé que es algo muy, pero muy difícil, pero cuando queremos crecer en el Evangelio de Jesús, nos vamos a encontrar con personas que nos van a dañar. Pero Dios no nos abandona, sino que siempre nos da su ayuda en ese proceso. En las Escrituras dice que vamos a ser probados, y nuestra prueba será conforme a lo que podamos soportar, y más con ayuda de Dios Él nos llegará a darnos la solución. En lo personal he tenido mis pruebas, y sé que no perdoné en tiempos atrás, pero cuando uno perdona se vuelve más humilde y manso de corazón. Hay que seguir adelante y no desmayar, porque puede hacerse más larga la prueba sin perdonar. Hay que perdonar, y nos vamos a liberar de todos los males y enfermedades que nos causaría el rencor y el odio. Así que tenemos que hacer esa decisión tan difícil que nos cuesta el perdonar, pero también acordémonos que Jesús, Él nos perdonó, siendo Él llevado a la cruz, pero no primero que Él tuvo que ser torturado conforme lo que dice las Escrituras, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, y que Jesús nos hace ver santos a la presencia de Dios, porque Dios no los puede aceptar así como somos, llenos de pecados, porque Él no puede estar donde hay pecado. Por eso cuando Jesús está en la cruz y Él entrega su vida, su espíritu, Él le dice a Dios: ¿por qué me has abandonado? Es porque Dios no puede estar
en el pecado que Jesús ha adquirido por nosotros. Pero Dios lo resucitó y lo levantó de la muerte, porque los pecados que Él se llevó a la muerte no eran de Él. Así es que Él fue absuelto de todos los pecados que nosotros teníamos y lo levantó de la muerte, y ahora ya somos libres nosotros y también libre Él, y Él viene siendo ya nuestro Salvador y Señor de señores y Rey de reyes, porque Él va a reinar para siempre. Él todavía sigue obrando en nuestras vidas, sigue dándonos ese perdón constante, porque también nosotros debemos de hacer lo mismo, perdonar constante. Así Exacto. que les dejo con eso. Sí, exactamente. También agregar que hay una escena que prácticamente me conmueve mucho y que yo la traigo a mi memoria siempre. Es cuando Jesús está crucificado y Él, en su inmenso amor, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa parte a mí me quiebra mi corazón, porque ¿quiénes somos nosotros para merecer tanto? Y el día de ahora yo les puedo decir que esa escena para mí me ha ayudado a reflexionar día a día y valorar ese amor inmerecido que tenemos de parte del Señor, porque Él nos ha perdonado de siempre. Él llegó a una crucifixión sin culpa alguna. Y definitivamente, si nosotros valoramos eso, definitivamente creo que nuestra vida cambiaría, nuestras acciones cambiarían. Porque de verdad, ese amor tan lindo que Dios nos tiene, no lo merecemos. Yo, en mi humanidad, siento de que ahí está el punto clave para que nosotros nos arrepintamos de todo pecado, de toda ofensa que le hayamos dado a nuestro Padre Celestial, porque Él no se lo merece. Él es Dios, Él es soberano, Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos de ese ser divino. Y hoy día yo, con toda la confianza del mundo, les puedo decir, y sin miedo alguno a ser juzgada, a ser excluida, yo no me arrepiento y yo no me avergüenzo de decir que yo le amo a mi Señor y que yo le sirvo a mi Señor, y que ese ser divino que está en el cielo, que está aquí en todos lugares, es mi Padre, es nuestro Padre, que nos ha perdonado y ha dado la gracia de la salvación sobre nuestras vidas. Nosotros como matrimonio hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados de tantas faltas que hemos cometido, ¿verdad, Edwin? Así es. Porque nosotros hemos sido pecadores como todos lo somos, pero hemos llegado al punto de valorar ese punto clave de cómo nuestro Padre, sabiendo que le han hecho tanto daño, y Él le pide perdón, que los perdone, porque ellos no saben lo que hacían, los que lo laceraron, los que lo escupieron, los que lo crucificaron, y aún así Él pidiéndole a su Padre que los perdonara. Y Él hace lo mismo todos los días por nosotros. Y eso, de verdad que solamente podemos hacer lo mejor de nuestra vida para poder estar a cuentas con Él y valorar ese mundo, esa herencia que Dios nos dio en nuestro tiempo de vida, por esta maravillosa era que se llama vida terrenal. Vale, entonces, pues quedamos en que la misericordia de nuestro Padre va a estar sobre cada uno de nosotros, de cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que escuche este mensaje, y lo importante que es pedir el perdón al Señor
estar a cuentas con nosotros, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros deudores y así también recibir ese perdón nosotros. Lo importante que es vivir libres, vivir a plenitud. Yo solamente puedo darle gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque me ha permitido compartir con mi esposo, con ustedes, un tema muy importante. En el amor de Cristo Jesús, que Dios me los bendiga ahora y siempre. Esto ha sido medicina para el alma, desde Radio Conciencia Top News de Argentina. Edwin, hasta pronto. Muchas gracias otra vez más por este gran privilegio que nos han otorgado a todo el equipo de Radio Conciencia Top News de Argentina. Le damos gracias por esta oportunidad y también pues que Dios los bendiga y a todos los oyentes que nos escuchen. Dios los bendiga y sigan adelante y no se detengan porque Dios viene pronto. Así es. Bendiciones y hasta pronto.